En la otra punta de Highfield, Terry Watkins, hotel escombroso como lo llamaban sus compañeros de trabajo, se había puesto ya el pantalón del pijama y se lavaba los dientes ante el espejo del cuarto de baño. Se encontraba agotado. Quería acostarse y dormir de un tirón toda la noche, pero su mente seguía dándole vueltas a lo que había visto aquella tarde. Había sido un día espantosamente duro y largo. Él y su equipo de demoliciones estaban derribando la antigua fábrica de Albayalde para dejar sitio a un nuevo bloque de oficinas para no se sabía qué ministerio. Se moría por volver a casa, pero había prometido a su jefe que sacaría unas hileras de ladrillo del sótano para hacerse una idea sobre la extensión de los cimientos. Lo que menos se podía permitir la compañía era pasarse del plazo previsto, que era siempre el riesgo para aquellos edificios antiguos. Alumbrado por el foco portátil, había golpeado con la masa para deshacer los ladrillos hechos a mano, que iban revelando su interior encarnado por animales descuartizados. Volvió a golpear y los fragmentos saltaron al suelo del sótano cubierto de hollín. Lanzó una maldición por lo bien construido que estaba todo el maldito edificio. Después de varios golpes más, esperó a que se asentara la nube de polvo de ladrillo que había levantado. Se sorprendió al ver que la zona de muro que le tenía ocupado solo tenía el grosor de un ladrillo, y que donde debería haber estado la segunda y la tercera capa había una plancha de hierro colada. La golpeó un par de veces y a cada golpe resonó con un rotundo sonido metálico. No cedería con facilidad. Respiró con esfuerzo mientras pulverizaba los ladrillos adheridos a la superficie metálica, para descubrir con enorme sorpresa que tenía bisagras e incluso una especie de manilla. Era una puerta. Se detuvo jadeando por un momento, tratando de entender qué sentido tenía acceder a lo que debía ser una parte de los cimientos. Y a continuación cometió el mayor error de su vida. Utilizó el destornillador para levantar la manilla, una argolla de hierro forjado que giró con un esfuerzo sorprendentemente leve. La puerta se abrió hacia dentro solo con la ayuda de una de sus botas de trabajo y golpeó contra la pared, al otro lado, haciendo un ruido que resonó durante una eternidad. Sacó la linterna y alumbró la impenetrable oscuridad de la estancia que había abierto. Comprobó que tenía al menos 6 metros de largo y que era de forma circular. Atravesó la puerta, dando un paso para pisar la superficie de piedra de la sala. Pero el segundo paso, el suelo desapareció y su pie solo encontró el vacío. Iba a caerse. Se tambaleó en el mismo borde, agitando los brazos como aspas de un molino, hasta que logró recuperar el equilibrio y apartarse. Cayó contra el marco de la puerta y se agarró a él, respirando hondo para calmar los nervios y maldiciéndose por su precipitación. «Vamos, no pasa nada», se dijo en voz alta, dándose ánimos para obligarse a continuar. Avanzó despacio y con prudencia, iluminando con la linterna, y comprobó que se hallaba ante un precipicio y que a sus pies había una impenetrable oscuridad. Se asomó para intentar ver el fondo, pero parecía que aquel agujero no tenía final. Tenía ante él un enorme pozo de ladrillo, y al mirar hacia arriba tampoco llegaba a ver el techo. Los muros de ladrillo ascendían de manera sobrecogedora hasta perderse en la oscuridad, más allá del alcance de su pequeña linterna de bolsillo. De lo alto parecía venir una fuerte corriente de aire que le helaba el sudor de la nuca. Dirigiendo el rayo de luz en todas direcciones, descubrió que había una escalera de más o menos medio metro de ancho, que hacía del borde de piedra y descendía adosada al canto del muro. Tanteó el primer peldaño para comprobar su solidez, y como vio que era firme, empezó a descender la escalera despacio y con prudencia, para no resbalar a causa de la fina copa de polvo, la paja y las ramitas que cubrían los escalones. Fue descendiendo más y más, circundando el perímetro del pozo hasta que la luz que entraba por la puerta no fue más que un instante puntito en lo alto. Por fin acabaron los peldaños de la escalera y se encontró pisando un suelo de baldosa. Utilizando la linterna para mirar a su alrededor, vio muchas tuberías de color plomizo que subían serpenteando por los muros, como tubos de un órgano borracho. Siguió con la vista el recorrido de una de ellas y vio que el final se abría en forma de embudo como si fuera un respiradero, pero lo que más le llamó la atención fue una puerta con una pequeña ventanilla de cristal. No cabía duda de que el otro lado
lado había luz, y solo encontró una explicación, que había ido a dar con el metro. No había otra posibilidad, sobre todo teniendo en cuenta el zumbido bajo y sordo que se oía, un zumbido producido indudablemente por máquinas, y la constante corriente de aire. Se acercó muy despacio a la ventanilla, que era un redondel de grueso cristal manchado y con surcos hechos por el tiempo, y miró a través de ella. No podía creer lo que veían sus ojos. A través de la ondulante superficie de cristal pudo ver una escena que parecía sacada de una vieja y rayada película en blanco y negro. Había una calle y una fila de edificios, y la gente pululaba a la luz de unas brillantes esferas de fuego que se movían lentamente. Eran seres de aspecto aterrador, fantasmas anémicos vestidos con atuendos antiguos. No era un hombre especialmente religioso. Pisaba la iglesia solo en las bodas y en alguno que otro funeral, pero por un instante se preguntó si no habría llegado a algún anexo del infierno o algún tipo de parque temático del purgatorio. Se apartó de la ventanilla para santiguarse, al tiempo que murmuraba avemarías llenos de equivocaciones. Preso del pánico, retrocedió y subió la escalera corriendo. Ya arriba, cerró bien la puerta para evitar que saliera por allí ninguno de aquellos demonios. Atravesó corriendo el desierto edificio y después de salir por la puerta principal, echó el candado. Mientras volvía a casa en el coche, anonadado, se preguntaba qué le diría por la mañana al jefe. Aunque lo había visto con sus propios ojos, no sabía qué pensar y era incapaz de evitar repetir la escena en su mente una y otra vez. Al llegar a casa no pudo evitar contárselo a su familia, porque tenía que hablar con alguien de lo que había visto. Su mujer, Aggie, y sus dos hijos adolescentes dieron por supuesto que había estado bebiendo y después de cenar se burlaron de él. Entre crueles carcajadas hacía el gesto de empinar el codo para hacerlo callar, pero él no podía dejar de hablar del tema, y Aggie terminó pidiéndole que se callara y dejara de contar tonterías sobre monstruos infernales de pelo blanco y bolas de fuego, y la dejara ver Los Soprano. Así que estaba en el cuarto de baño cepillándose los dientes y preguntándose si existiría el infierno, cuando oyó un grito. Era el chillido de su mujer, el que preservaba cuando venía un ratón o una araña en el baño, pero en vez de oír los dramáticos lamentos que habitualmente seguían a ese tipo de gritos, su mujer se cayó en seco. Instintivamente se dispararon todas sus alarmas y se volvió temblando de miedo. Vio que las luces se apagaban y el mundo se ponía patas arriba, mientras él quedaba suspendido por los tobillos boca abajo, algo que era mucho más fuerte que él, algo a lo que le resultaba completamente imposible resistirse. Le sujetó los brazos y las piernas. Después envolvieron todo su cuerpo con un tejido grueso y lo colocaron en posición horizontal para sacarlo rodando, exactamente igual que hubiera hecho con una alfombra. Gritarle resultó imposible, pues le había tapado la boca y solo a duras penas conseguía respirar. En cierto momento creyó oír la voz de uno de sus hijos, pero fue algo tan breve y apagado que no estaba seguro. Nunca en toda su vida se había sentido tan aterrorizado por su familia y por él mismo, ni tan indefenso.